El tercer Tribunal Ambiental es uno de los 3 tribunales creados el año 2013 para impartir justicia ambiental en Chile. Su jurisdicción corresponde al extremo sur del país, desde la región de Ñuble por el norte hasta la región de Magallanes y la Antártica chilena. Con asiento en Valdivia y sometido al control jurisdiccional, disciplinario y económico de la Corte Suprema de Chile, este tribunal imparte justicia independiente y especializada. Sus principales atribuciones son reparación por daño al medio ambiente, reclamación contra actos administrativos de carácter ambiental, solicitudes y autorizaciones que eleve la Superintendencia del Medio Ambiente. Para acceder a esta justicia especializada, el tribunal cuenta con diversos mecanismos que facilitan la presentación de escritos, ya sea presencialmente o mediante una plataforma electrónica que permite gestionar las causas de manera remota. En cada tribunal existen 3 ministros titulares. 2 de ellos son abogados y 1 licenciado en ciencias. Asimismo, para el reemplazo de los titulares, la ley contempla 2 ministros suplentes, 1 licenciado en ciencias y el otro abogado. Esta composición mixta incide directamente en el alto nivel de especialidad del tribunal, pues la propia ley exige que sus sentencias no solo se fundamenten en derecho, sino también en una adecuada justificación técnico-ambiental, lo que se logra gracias a la integración de las ciencias ambientales, jurídicas y económicas. Tercer Tribunal Ambiental, República de Chile. Tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Iván Hunter, soy ministro presidente del Tercer Tribunal Ambiental y quisiera darles la cordial bienvenida a esta cuarta jornada de este ciclo de conversaciones entre ciencia y derecho. En esta oportunidad conversaremos sobre un tema atingente a nuestra labor jurisdiccional y por sobre todas las cosas a cuestiones que se vinculan al paisaje y al entorno del sur de nuestro país, ¿no? Que es la Ley de Humedales Urbanos. Nos acompañará desde el lado científico Carolina Rojas. Ella es geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, además profesora del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Sistemas de Gestión Geográfica de la Universidad de Alcalá. Y desde la perspectiva jurídica nos acompañará Sebastián Luengo, es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Católica y además docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es para nosotros como tribunal un honor tener a estos expositores participando de este ciclo de conversatorio. Esperemos que podamos realizar una discusión grata, una discusión con altura de mira sobre temáticas que el día a día nos van enfrentando tanto jurisdicción como administración. Así que bienvenido a esta cuarta jornada, les deseo lo mejor y agradezco a todas las personas que nos han seguido en este ciclo de conversaciones entre ciencia y derecho. Muchas gracias. Francisco, les dejo a continuación a Francisco Fuenzalía, abogado asesor de nuestro tribunal, quien oficiará en esta oportunidad como moderador. Gracias, Francisco. Gracias, ministro presidente. Bueno, yo quisiera, junto con saludarlos a todos y todas, agradecer vuestra presencia, acompañarnos en nuestra transmisión y en sentido amplio estas jornadas, este ciclo de conversaciones sobre derecho y medio ambiente tienen como finalidad generar un espacio de reflexión, de discusión en torno a distintos análisis, distintos temas que ocupan la resolución de controversias ambientales. Tanto, como decía el presidente del tribunal, desde el derecho como desde la ciencia. Antes de dar inicio a este panel, un par de precisiones sobre la metodología de esta actividad.
Nuestra expositora y nuestro expositor contarán con 20 minutos por intervención, para luego dar inicio a una ronda de preguntas y respuestas. Quienes se interesen por realizar preguntas pueden escribirlas en el chat que debe aparecer a un costado de esta transmisión o bien al correo electrónico comunicaciones@3ta.cl. El 3 es con número, 3ta.cl. Sin más, para dar inicio a este panel, voy a ofrecer la palabra en primer lugar a la profesora Carolina Rojas, cuya semblanza ya ha indicado el presidente del tribunal, para que inicie su exposición. Tiene sus 20 minutos, profesora Rojas. Bien, bueno, muchas gracias. Saludar a todas y todos los que nos están escuchando. Le agradezco mucho la invitación y, bueno, la posibilidad de hacer este vínculo ciencia-derecho que es tan necesario para promover ciertas leyes que van al bienestar de las personas y de nuestra calidad socioambiental. Yo les voy a contar de la ley de humedales urbanos desde la mirada de la ciencia, y en realidad, a pesar de que tuve que presentar mucha evidencia científica en la Cámara de Diputados y en el Senado, en el camino tuve que aprender mucho de derecho y de todas las posibilidades y no posibilidades que nos da el derecho para poder vincular la evidencia científica a un proceso de ley. Así que finalmente, cuando un científico se involucra en estos aspectos, termina básicamente hablando desde distintas perspectivas, no solo desde la ciencia. ¿Qué sabíamos antes de la ley y qué es lo que me tenía a mí inquieta y qué es lo que yo estaba estudiando antes de la ley de humedales urbanos? En el fondo, cómo están creciendo las ciudades y cómo estas ciudades, sobre todo las ciudades costeras, están presionando sus ecosistemas y están degradando los ecosistemas. Y si bien este proceso es mucho más acelerado, fue mucho más acelerado en países desarrollados, en Latinoamérica es un proceso que se está dando ahora reciente en las 3 últimas décadas. ¿Ya? No tenemos ciudades como la que les estoy mostrando, que es Miami, pero sí hay ciertas tendencias que ya veíamos que estaban sucediendo en ciudades como Algarrobo, por ejemplo, en La Serena, también en Coquimbo, con una antropización bastante alta de la costa, en Concón, por ejemplo, y en el sur de Chile, en Concepción, en Valdivia, en Temuco, en Puerto Montt, un relleno bastante indiscriminado de humedales. Pongo esta imagen porque estos son los modelos que no queremos llegar, a pesar de la modernidad y de lo aparentemente sustentable que se ven. Son ciudades que han degradado completamente y transformado sus ecosistemas costeros. Y se daba la coincidencia, ¿cierto?, la relación directa, que a medida que crecían las ciudades, que aumentaba la población en ciudades, iban desapareciendo los humedales. Y si miramos más en profundo, los humedales más afectados eran los costeros, pero en los procesos actuales, los que más estaban siendo afectados por degradación, contaminación, relleno, eran lo que en inglés se llaman los inland, como los humedales de interior, y que en el caso chileno son los humedales que están en ciudad. Entonces ya sabíamos que nos quedan muy pocos humedales, el 64% ya desapareció, y que los más presionados eran estos humedales de interior que están justamente en la ciudad. Y esto es súper importante porque gran parte de las ciudades latinoamericanas, incluyendo las nuestras, por supuesto, están en áreas de alto riesgo de inundación. ¿Ya? Y si lo conjugamos con efectos del cambio climático, con escenario de escasez hídrica, en el fondo 90% de los desastres tiene relación con el agua, ya sea porque falta agua o porque hay abundancia de agua. Y ahí los humedales cumplen funciones ecosistémicas bien importantes. Por ejemplo, protegen la costa, son capaces de secuestrar carbono en áreas que pueden tener altas emisiones, pueden hacer protección de las riberas de río y pueden controlar los efectos, por ejemplo, de las mareas en el caso de marejada. Entonces todo se conjugaba a que cada vez más veíamos más urbanización interior y costera, un aumento de los desastres y todos relacionados con el agua, donde silenciosamente los humedales ejercían varios beneficios. Otra evidencia importante es que este proceso de desaparición de los humedales se está concentrando ahora, en estas 3 últimas décadas, en Latinoamérica. ¿Ya? Y a pesar que esto lo sabemos, la evidencia es súper reciente, es del año 2019,
donde se mide la tendencia mundial de desaparición de humedales, y Latinoamérica lamentablemente lidera esta pérdida. Y ahí fuimos compartiendo experiencias con varios países, entre ellos con Argentina, donde siempre les robo esta foto porque es impresionante todo el daño que hicieron en la cuenca del río Luján y la modificación para dar paso a condominios y a nueva infraestructura, que aparentemente se ven bien, ¿cierto? Se ven ordenadas, sostenibles, pero cuando vino una precipitación más fuerte en esta cuenca se inundaron ciudades y áreas que nunca se habían inundado porque se transformó toda la cuenca con canalización. Entonces, además de toda la degradación, la transformación siempre venía acompañada de infraestructura gris que no es amigable con la circulación del agua, el régimen hidrológico de los humedales. Entonces, los humedales protegen contra las inundaciones, tienen la capacidad de filtrar el agua, de limpiar el agua, tienen la capacidad de mejorar la calidad del aire, incluso de generar o proporcionar agua en el momento de una catástrofe. También promueven el bienestar porque son espacios naturales, verdes, donde las personas pueden ir a ver biodiversidad, recorrerlo, y también se da que muchas personas viven o obtienen su sustento de algunos humedales. Hay algunos que tienen cultivos de hortalizas, por ejemplo, otros van a recolectar cierta vegetación como alimento de animales y otros servicios. Ya, entonces, conjugando todo esto, los escenarios críticos, si mirábamos las ciudades nuestras, los humedales que quedaban, y permitíamos que esta desaparición continuara, en el fondo las generaciones futuras se van a perder todos estos beneficios. Y por más que dábamos esos argumentos en charlas, congresos, seminarios, eventos científicos, siempre yo me encontraba con el pero de las leyes. O sea, cada vez que hacía un artículo y cada vez que mostraba la desaparición del humedal y mostraba sus beneficios, por ejemplo, nosotros hicimos un artículo el año 2013 donde analizamos dónde las personas en Concepción se fueron a recuperar después del terremoto y el tsunami. Y resulta que además de los parques y las plazas, donde más personas fueron fue a las lagunas y a los humedales. ¿Y por qué? Porque fueron a buscar agua. ¿Ya? Entonces me daba siempre vuelta esa idea. Y si el próximo terremoto ya no está en estos espacios, ¿dónde se van a ir a recuperar? Entonces también encontramos esa relación de que eran espacios de resiliencia, incluso en Valdivia, en el terremoto del 60, también se habían dado estas prácticas. Pero la Ley General de Urbanismo y Construcción en ninguna parte definía lo que era humedal. Por tanto, cada vez que iba a estudiar un humedal, me encontraba con el famoso plan regulador, y el plan regulador no reconocía el humedal, no tenía el humedal en su plan. Y lo que nos encontrábamos es que siempre el humedal era definido como un área de expansión urbana, un área industrial, un área comercial, cualquier cosa, pero menos un área de valor natural. Después uno sigue, ¿cierto?, haciendo indagaciones, y está la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que si bien tiene muchos beneficios, trajo muchos beneficios de integración social, por ejemplo, o de poner a la movilidad en un lugar adecuado, tampoco tenía no señalaba nada respecto a los humedales, solo tenía una definición diciendo que había que considerar los sistemas naturales en el diseño y la planificación. Pero en el fondo, ¿cómo los considero si la ley me dice que no los considere o lo omite? ¿Ya? Entonces nos generaban estas discrepancias, o los mismos ODS nos dicen que hay que hacer ciudades sustentables, pero en realidad lo que regula el territorio es la Ley de Urbanismo y Construcción, y es el plan regulador comunal o el plan regulador intercomunal. Y en eso las ciudades siguen creciendo, o sea, las ciudades chilenas siguen creciendo, no solo Santiago, sino que, bueno, Gran Concepción, Valparaíso, La Serena, Coquimbo, y íbamos superponiendo estas áreas de expansión urbana con el área urbana consolidada, y se veía rápidamente cómo las ciudades se van consumiendo esta área de expansión urbana que está definida por los planes reguladores. Y eso aceleraba aún más los procesos y presionaba más aún los humedales que estaban fuera de este límite urbano, los que estaban dentro, ya por una demanda de construcción. Y así, bueno, miles de ejemplos. Fuimos a recorrer Valdivia el 2012, el 2013 con mi estudiante. Las personas de Valdivia ya estaban organizadas por proteger los humedales.
hicimos toda una documentación, levantamiento de datos, donde encontramos rellenos 3, 4 metros de viviendas para condominios privados y también viviendas sociales. Por ejemplo, estas son viviendas sociales. Entonces esta es una foto que yo me acuerdo que mostré en el Congreso y me pusieron una cara como no lo podían creer, pero estas viviendas son viviendas de Servio que después el Estado tiene que ir a mejorarlas si es que hay una inundación, tiene que ir a hacer cambios de materiales si se traspasa la humedad a las viviendas, entonces es un gasto innecesario. En Concepción 2015 hay un humedal que se llama el humedal Paicaví, que también muchos vecinos organizados por resguardar este humedal, porque era un espacio que ellos lo querían, les gustaba, lo protegían, se habían organizado incluso para hacer un mirador, se vende porque es propiedad privada, comienzan los rellenos, el 2016, 2017 ya la construcción de vivienda, el 2020, ahora en el verano, ya la urbanización lista, terminada, edificio, y solo queda el estero, ya el estero, el curso de agua. ¿Y por qué queda el estero? Porque, bueno, el plan regulador sí reconoce los esteros, los cuerpos de agua, pero no reconoce los humedales, y dejan estos bandejones como áreas verdes, que en realidad, desde el punto de vista urbanístico, no son áreas verdes, sino que son pequeñas franjas desaprovechando el servicio ecosistémico del humedal. Y esto pasaba en todo Chile. Ya yo en particular estaba estudiando más los humedales de Concepción metropolitana. Y aquí hay uno que es súper importante, que está en la zona del aeropuerto, que también llevé evidencia, aquí está el aeropuerto de Concepción, porque uno es de los humedales más grandes que existen en el país, segundo, fue fragmentado por una ruta interportuaria, y además está en una zona como de localización estratégica súper importante, que tiene puerto, aeropuerto, es una zona económica relevante para el país. Entonces este es un súper buen ejemplo para mostrar cómo un humedal en el fondo tiene que intentar resguardarse o defenderse naturalmente de una presión por un desarrollo industrial, de una expansión urbana, de relleno, de dragado, de basura, que probablemente se justifique desde el punto de vista económico, porque es un área importante de accesibilidad y eso, pero no se justifica el daño ambiental, ¿ya? O en el fondo decidir gratuitamente, bueno, este humedal no nos sirve de nada, y dejamos que se destruya. Resulta que este humedal, el mismo que ven ahí, fue el que se saturó completamente de agua el 2010 cuando fue el tsunami, ahí lo pueden ver, y ahí está la ruta interportuaria. Hay personas que decidieron escapar por esta ruta y murieron porque los golpeó, lamentablemente los golpeó la ola. Si este humedal no hubiese estado el año 2010, la verdad, yo no he medido lo que podía haber pasado, pero probablemente los daños, las muertes habrían sido mucho mayores que las que fueron gracias a la existencia de este humedal que ejerció esa capacidad de mitigar inundaciones y de absorber el agua, y eso que no estaba en las mejores condiciones. De hecho, las inundaciones en esta zona fueron menores a 1 metro gracias a la existencia del humedal que pudo poner barrera a la ola. Y investigando esto no solo lo hizo el 2010, sino que lo hizo el 1835, el 1868, el 60, el 2010 y lo volvió a hacer el 2011. Pero este humedal está ejerciendo, además de la fragmentación por la ruta interportuaria, mucha presión en sus bordes para la construcción de vivienda. Ya aquí todos estos naranjitos son construcción de vivienda, también transformación de pradera, o sea, los mismos ciclos que tiene el humedal de años más secos, lo aprovechan para transformarlo en pradera, y también una serie de cultivos agrícolas en el interior. O sea, un humedal en muy malas condiciones, muy mal trabajo en los bordes, por ejemplo, desaprovechado completamente, a pesar que hizo un tremendo trabajo aquí el 2010 de mitigar la inundación. Y bueno, ha perdido el 10% de su superficie entre el 2004 y el 2014, que son los últimos datos que tenemos, y ahora lo estamos actualizando. Ya cuando también mostraba estas evidencias, pensé que me podían preguntar, pero bueno, un tsunami ocurre cada 30 años, entonces no va a volver a pasar, o a esta generación no le va a volver a pasar, porque suele pasar que muchas políticas públicas son como a corto plazo, pero aquí les mostramos una modelación de lo que podría pasar con crecidas del río Andalién, que está acá,
y básicamente si este humedal desaparece, aumenta la vulnerabilidad de estas personas ante las inundaciones, y eso implica que alguien tiene que responder ante esas viviendas, ante esa reconstrucción, alguien tendrá que pagar seguro, y alguien tendrá que mejorar la calidad de vida de esas personas. Cuando hacíamos esas conexiones, se veía una mayor conexión de los parlamentarios con el problema, más que cuando comentaba que el lugar era un área de biodiversidad o de nidificación de aves. Entonces, tempranamente vimos cuál era la estrategia para poder proteger los humedales. Y si me iba al famoso plan regulador metropolitano vigente, me encontraba que toda esa zona de humedal básicamente está definida por la planificación, o sea, por ley, validada por ley, como zonas comerciales, zonas de residenciales mixtas, zonas industriales, zonas de transporte. Entonces, cuando las personas justamente organizadas reclaman porque aquí van a construir un edificio, yo les decía, pucha, es súper difícil reclamar porque en realidad no están haciendo nada en contra de la ley, ¿ya? Porque la zona dice que es de edificación. Ahora sí hay casos de varios municipios que dieron permisos arbitrarios sin los estudios correspondientes, y por supuesto todo eso genera una desconfianza en la reglamentación que ejerce el uso del suelo en la ciudad. Pero en la práctica el humedal no estaba reconocido como humedal, y tiene estos destinos, y solo esta zona que se ve verde aquí es la que estaba reconocida como un área de parque en el futuro. No se había hecho nada hasta el momento, y en el futuro estaba el potencial de parque, y eventualmente eso es lo que podía quedar. Pero si recuerdan la imagen del tsunami, ya esto por sí solo no puede mitigar. Entonces, nada, por más que siguiera investigando, 100 años sacando datos, la única alternativa era proponer cambios legislativos. Y ahí se dio que mientras hacíamos la investigación, el senador Alfonso Urresti me contactó porque él estaba muy preocupado por lo que pasaba en Valdivia, y comenzamos a trabajar en cómo encontrar estrategias para poder llegar a una protección. Y lo bueno es que no se necesitaba tanto en el sentido como de crear una nueva ley, sino que lo que se necesitaba era modificar leyes existentes. Entonces había que modificar la ley de urbanismo y construcción, los humedales tenían que aparecer, y había que modificar la ley de base del medio ambiente, porque no podría ser que todos esos proyectos que se hicieron, como la ruta interportuaria, puente, aeropuertos, puertos, solo mitigaran su impacto por el hecho de que producen impactos ambientales, pero no porque hagan desaparecer un humedal. Entonces había que cambiar esa visión y reorientar hacia el ecosistema, no al impacto que produce, sino que da lo mismo el tamaño del ecosistema o si es más diverso, más rico en biodiversidad, sino que si es humedal, tiene que hacer estudio de impacto ambiental. Y bueno, a la vez ir reconociendo también todas las sinergias y presentar oportunidades, porque también visualizamos que si poníamos los humedales como un área de protección, como una isla donde no se puede hacer nada, nos íbamos a encontrar con muchas barreras. Entonces ahí aparecen súper fuertes los criterios de sustentabilidad que ustedes pueden leer en el reglamento. Entonces esto se trabajó el 2017, el 2020, tuvo altos y bajos, del Senado tuvo mucho apoyo, diputados recibió muchas observaciones, pero en general, bueno, es la única experiencia que yo tengo en el sentido de ver cómo avanza una ley con la evidencia científica, y considero que es un proceso bastante exitoso, ya comparado con otras normas ambientales. Fueron 3 años de trabajo intenso. ¿Qué cosas rescato de la ley? Bueno, la ley ustedes la pueden bajar de internet, pero ¿qué cosas rescato? Lo primero es que se define lo que es un humedal urbano, cosa que no existía. Ya por más que habláramos de humedales urbanos, que hay que protegerlos, que reclamáramos, no existía en la normativa. Entonces eso ya es un tremendo avance que exista la definición, y que también se pueda solicitar esa delimitación a un ente que responda, ¿cierto?, ante esa delimitación, como el Ministerio de Medio Ambiente. Segundo, que se iba a hacer un reglamento, ya que la ley tenía que implicar la realización de un reglamento, y ese reglamento tenía que definir estos criterios mínimos de sustentabilidad para los humedales, porque puede ser que
para humedales muy intervenidos, que ya está muy difícil recuperar todas sus funciones ecosistémicas, podrían transformarse en parques, ¿cierto? En áreas verdes. Y para humedales como el que mostré, que cumplen la función todavía, a lo mejor requieren restauración. Entonces a eso van los criterios mínimos, que va a depender un poco del caso a caso. Y eso lo reglamentaba este reglamento. Tercero, que los municipios son los que van a presentar, van a armar expedientes con sus humedales, se los presentan al Ministerio de Medio Ambiente, y ahí se postergan todos los permisos de subdivisión, loteo, edificación, porque cada vez que nos encontrábamos con el problema, los municipios decían que no tenían herramientas para proteger. Bueno, ahora la tienen, así que espero que no tengan más excusa. Y bueno, y el artículo que a mí más me enorgullece es el 5, porque trabajo más en urbanismo, en planificación urbana, y ahí se logró que todos los instrumentos de planificación territorial de aquí en adelante, ¿cierto?, desde que se promulgue la ley, deben incluir los humedales urbanos como áreas de valor natural y no como esas zonas que vieron que en el fondo eran expansión urbana, industrial, cualquier cosa, menos un área de valor natural. Y eso, por supuesto, depende fuertemente de la delimitación. Ahora, ¿cómo se delimitan? Eso es lo que quedó establecido en el reglamento. Creo que aquí hicieron un súper buen trabajo. Desde que se promulgó la ley, el Ministerio lanzó un proyecto GEF de humedales costeros, hizo varias licitaciones, asesorías para armar bien este reglamento. Y bueno, lo bueno de este reglamento es que establece estos criterios mínimos, que van a depender de la zona del país, ¿cierto?, donde esté el humedal, pero estos criterios tienen que respetar el funcionamiento, la mantención del régimen hidrológico, las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Eso lo sociales también es súper importante porque técnicamente cuando uno trabaja imágenes de satélite, uno ve el humedal degradado, pero las personas no lo ven así. Entonces es súper bueno el aspecto de que el criterio social esté incorporado. Segundo, que el reconocimiento parte de los municipios. Entonces los municipios tienen que delimitar, ¿cierto?, sus humedales, enviar esta petición al Ministerio. El Ministerio tiene 6 meses para promulgarse, pero ya tienen una herramienta para proteger sus humedales, cosa que antes no la tenían, y también decían que no podían hacer mucho. Este reglamento también tiene todos los criterios para delimitar humedales, que no es un tema menor, porque como ven en la fotografía, los humedales urbanos están en unas zonas bien complejas. A veces hay matorrales con ellos, a veces hay pradera, por supuesto hay construcciones. Entonces es un proceso que tiene que ser hecho con bastante exactitud, y también una oportunidad para integrar estas áreas que pueden estar más degradadas, que a lo mejor ya no tienen vegetación de humedal, pero sí se podrían restaurar. Entonces en el reglamento ven todo el proceso para la delimitación, que es básicamente un proceso cartográfico, de limitación, de trabajo con imágenes satelitales, donde hay, bueno, software gratuito, imágenes para hacerlo. Hace poco hicimos una asesoría de cómo delimitar en humedales, la dejamos libre en YouTube, así que bueno, toda disposición para que los municipios puedan empezar a delimitar sus humedales. En lo personal, con mi equipo estamos delimitando este humedal que les contaba al principio, que es el que mitigó la inundación, y tenemos la posibilidad ahora de poder cambiar la planificación, de dejarlo bien delimitado, de que ojalá quede normado por la ley, y reconocer todas esas áreas de cara a su restauración. Ahí pueden ver una delimitación que es mucho mayor que la existente y que incluye todos estos criterios que tiene la ley, que son los criterios sociales, los criterios ambientales, los criterios hidrológicos, y no solo que el humedal esté en las mejores condiciones, porque eso no pasa en nuestras ciudades. Ya los criterios de sustentabilidad también los pueden mirar en el reglamento, pero lo interesante aquí es, en el fondo, resguardar estas características del humedal, mantener el régimen hidrológico, proponer, hacer proyectos que mantengan este uso racional de los humedales. Ya los municipios también van a tener que hacer una ordenanza que dejamos en la ley, hacer participación efectiva, gobernanza, hubo entre medio plebiscitos comunales para proteger o no proteger zonas de humedales, educación ambiental, que es súper importante, y las oportunidades que yo veo más concretas es cómo estos más de 1000 humedales urbanos que hay en el país pueden ayudar al ODS 11 a cumplir las metas del ODS 11 en el sentido de
urbanización más inclusiva, sostenible, mayores áreas verdes en las ciudades, reducir los riesgos, reducir daños de materiales, de infraestructura. Y ya hay varios ejemplos. Aquí está el Parque Humedal Los Batros, que hizo aumentar 30% el área verde de la comuna de San Pedro, aumentó a 5.6 metros cuadrados el área verde por habitante, ahora se ganó un premio de aporte urbano en una zona de ingresos medios bajos, o sea, no necesariamente un parque de estas características uno quizás lo ve en Vitacura, pero ahora deberían empezar a verse en todas las ciudades de Chile. También hay otras posibilidades, por ejemplo, ese humedal que les contaba que se había construido, un borde que no es muy amigable, no da mucha seguridad visitarlo, pero hay ejemplos que se están dando en Colombia, en humedales muy degradados, donde era muy difícil rescatar la vegetación, igual se recupera, igual se hace algo. Bueno, qué decir todo este concepto de ciudad esponja que están incorporando en varias ciudades chinas, cómo esta infraestructura también ayudaría a recuperar infraestructura que hay en humedales chilenos que generalmente se abandona y te da esta sensación de inseguridad, y hay otra oportunidad. Y bueno, ir restaurando nuestras zonas costeras, que bueno, entre medio de la ley también salió un paper muy bueno de cómo, en Nature salió publicado, de cómo los americanos en las costas de California se habían ahorrado $600 millones en daños por el huracán Sandy, solo por tener sus humedales costeros. Entonces, imagínense, ellos que tienen una costa mucho más entropizada que la nuestra, mucho más urbanizada, comienzan este proceso de restauración, y nosotros que tenemos la posibilidad de restaurar con humedales en mejores condiciones, espero que no nos perdamos esa chance. Bien, con eso termino, y bueno, atenta a las preguntas y a la presentación también de Sebastián. Muchas gracias, profesora Rojas, por esta completísima exposición. La verdad es que nos quedamos con varias inquietudes. Hay una serie de planteamientos en su exposición relacionadas con algunas tensiones desde cómo se produce esta convergencia entre derecho y ciencia a propósito tanto de la actividad legislativa como desde el planteamiento mismo de cómo esa actividad legislativa hace carne de las inquietudes que se plantean desde el mundo científico. Y conversábamos previamente que casi es sincrónico, porque el reglamento que se dictó para la ley de humedales urbanos se publicó en el Diario Oficial el martes pasado, el martes de esta semana. Entonces eso es casi un aliciente para la exposición que vamos a ofrecer en segundo lugar con el profesor Sebastián Luengo. El profesor Sebastián Luengo va a exponer sobre el alcance, el reglamento y los desafíos para la implementación de la ley de humedales urbanos. Profesor Luengo, tiene sus 20 minutos. Muchísimas gracias, don Francisco. Primero que todo, quería agradecer la invitación al ilustre Tercer Tribunal Ambiental por participar de esta cuarta y última fecha de este ciclo de conversatorio sobre ciencia y derecho. Espero estar a la altura de la interesantísima presentación de la profesora Rojas sobre los humedales urbanos, y en este sentido, tal como indicaba Francisco, recién salió del horno el reglamento, vamos a intentar hacer algunas comentarios de relevancia sobre cosas que me parecen bien interesantes desde la perspectiva jurídica de la implementación de esta ley. Entonces, esta presentación se va a estructurar muy sucintamente en 4 grandes puntos, ¿no? En un breve diagnóstico para complementar también lo que venía diciendo Carolina sobre cómo estábamos antes de la ley de humedales urbanos, algunos comentarios sobre los principales alcances de esta ley recién publicada en enero de este año, también algunos comentarios sobre el reglamento, y finalmente cuáles serían, según mi punto de vista, los principales desafíos de la implementación de la ley y su reglamento. Entonces, muy brevemente, algunas cuestiones sobre el diagnóstico de los humedales urbanos previos a esta ley, ¿no? Tal como se predica normalmente y se sigue predicando lamentablemente respecto del estado de conservación y administración de las áreas protegidas en nuestro país, hay una normativa y una institucionalidad dispersa.
Y los humedales no son la excepción a esto. En este sentido nos encontramos con una convención Ramsar ratificada por nuestro país, con una ley de bosque nativo, la 20.283, que al alero del artículo 17, ¿cierto?, se dicta este reglamento de suelos, aguas y humedales que comprende la protección, ¿cierto?, de los humedales declarados sitios Ramsar o sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. También nos encontramos con el proyecto de ley del SBAP, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que lleva 10 años entrampado en el Congreso, y que es muy interesante ver el texto del proyecto actualmente en tramitación, que comprende precisamente cuestiones directamente relacionadas a esta ley de humedales urbanos. Tal vez podríamos preguntarnos si con la entrada en vigencia del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas esta ley podría haber sido mucho más escueta. Entonces, también encontramos con un proyecto de ley sobre turberas. Hay 2 proyectos en tramitación que buscan que ingresen como estudio de impacto ambiental las obras o actividades que se ejecuten en turberas, ¿no? Y tal como dice Kai Bergamini y otros profesores que integraron un equipo multidisciplinario, dentro del cual también se cuenta el relator de este ilustre tribunal, don José Hernández, hay una suerte de dispersión en cuanto a los órganos del Estado que tienen competencia sobre los humedales. Y sale cerca de 33 órganos. Es una cuestión muy transversal, muy dispersa, ¿no? También se habla de una suerte de tensión normativa y jurisprudencial entre la normativa que protege los humedales urbanos y otra que, a los humedales en general, y otra normativa que propende o reconoce la intervención de estos. Por ejemplo, el Código de Agua, sin ir más lejos, reconoce el dragado o la desecación de estos cuerpos de agua. También el mismo reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, cuando hace cuando desmenuza el literal A de las tipologías del literal 10 de la Ley 19.300. Y por otro lado, podríamos hablar de una suerte de tensión jurisprudencial, porque hemos visto en los últimos años cómo la tercera sala de la Corte Suprema tendió a ampliar, ¿cierto?, con una suerte de enfoque sistémico, tensiona cuáles son los criterios de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en este caso, un caso muy interesante y ejemplar es el del humedal Parracía Ancón, humedal de San Felipe, que ya cuenta con 2 reclamaciones a la fecha en tribunales ambientales, la primera ante el segundo tribunal ambiental y la última ya ante el instalado primer tribunal ambiental. Y en este sentido la Corte Suprema nos dice: oiga, usted para analizar o para descartar la generación del impacto del efecto característica o circunstancia del artículo 11, letra B, cuando analiza, ¿cierto?, el artículo 6 del reglamento, ahí no distingue si el humedal es protegido o no. Muy interesante. Por otro lado, también nos encontramos con una protección deficiente en general. Y aquí, colgándome también de algunas conclusiones del estudio de José Hernández con Kai Bergamini y otros, hay una cierta dispersión en cuanto al control de la ejecución de actividades ilegales en los humedales. También una cierta tardanza y problemas en la dictación de los planes de manejo sobre áreas protegidas, que abarcan normalmente humedales. También una deficiencia, tal como señalaba la profesora Rojas, sobre la protección en los instrumentos de planificación territorial respecto de los humedales, ¿cierto? Además, cabría señalar que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción permitía reconocer a los humedales como zonas de inundación, que tampoco es lo idóneo. Y también, evidentemente, el desamparo, cabe señalarlo, de los humedales que no se encuentran dentro de algunas de las categorías de protección para efectos de su evaluación de las actividades o programas o proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, algunos alcances de algunas precisiones bien interesantes de la ley que me parece relevante destacar. Nos encontramos en primer lugar con que, tal como indicaba la profesora Rojas, el objeto de esta ley es proteger humedales urbanos que sean declarados por el Ministerio del Medio Ambiente de oficio o por solicitud del municipio. Y al respecto son 4 grandes cuestiones las que aborda esta ley. Primero, tal como reforzaba la profesora Rojas, los criterios mínimos para la sustentabilidad. Es interesante que estas mismas finalidades se recogen en el SBAP también, la dictación de criterios mínimos para resguardar las características ecológicas y el régimen hidrológico. Y también es interesante que estos criterios mínimos se deberían concretar en el reglamento que se publicó el martes de esta semana, y además estos criterios de sustentabilidad se tienen que concretar en las ordenanzas generales que dicten los municipios, que deben dictar una vez publicado el reglamento ya esta semana, y los cuales incluso el reglamento indica o demanda que se incorporen las medidas o actividades tendientes a cumplir estos criterios mínimos de sustentabilidad. Como veremos también, estos criterios mínimos no solo son relevantes para efectos de la gestión de los municipios y de la planificación territorial, sino que también para efectos del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahora, por otro lado, también se contempla lo que decía la profesora Rojas, la postergación en la entrega de permisos. Aquí me gustaría destacar que
Esto es facultativo, por lo tanto el municipio bien podría no decretar la postergación en la entrega de los permisos de división, de loteo de urbanización o de construcción, desde la presentación de la solicitud de reconocimiento de un humedal urbano. Y también es interesante que esta postergación en los permisos se puede hacer desde la presentación de la solicitud de reconocimiento, y no exige, por lo tanto, una declaración del Ministerio de Medio Ambiente sobre la admisibilidad de esta solicitud de presentación. Lo otro interesante es que la finalidad de esta postergación es precisamente, parece ser, ¿no?, que se resguarde las características del humedal urbano en la medida que el procedimiento de reconocimiento se encuentra pendiente respecto de la ejecución de actividades que requieran estos permisos. Ahora lo que se puede prever eventualmente, lo planteo, alguna discusión en torno a cuál va a ser la normativa aplicable a esos permisos de construcción, de división, de urbanización predial, que estén pendientes de otorgamiento durante el procedimiento de reconocimiento del humedal. Esto es una cuestión que ya se ha discutido, al menos aquí en la región metropolitana, bastante respecto a los proyectos inmobiliarios y el congelamiento de la normativa aplicable a ellos. Por otro lado, lo interesante es que se modifica efectivamente la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y se agrega una nueva tipología y se modifican dos. En el literal P, como todos sabemos, la ejecución de obras, actividades o programas en áreas protegidas y hace un listado, agrega el listado a los humedales urbanos. Respecto a los humedales que no sean urbanos, nos vamos a sujetar a las instrucciones de la Dirección Ejecutiva, vale decir sitios Ramsar y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Por otro lado, es interesante el literal Q, que se reemplaza y se indica esto de la aplicación masiva de productos químicos en áreas rurales o zonas urbanas cercanas a humedales. Y ahí no distingue si es humedal urbano o no. Eso también es muy interesante. Y por último, lo que me gustaría destacar es el literal S, que ha sido bastante comentado porque es el primer literal de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental que no es por tipología de proyecto o actividad, sino que es por impacto, siguiendo ciertas otras legislaciones, como por ejemplo Estados Unidos, donde tú ingresas al sistema de evaluación por el impacto que ocasiones, y en este caso se habla de una suerte de alteración, bien detallado, pero habla de la alteración física o química del humedal, ya lo podremos discutir y nos podrá explicar un poco más la profesora Rojas sobre ese contenido. Pero es muy interesante porque con prescindencia del tipo de proyecto o actividad, si se va a determinar el ingreso por la característica o por la entidad del impacto o la alteración del humedal. ¿Ya? Y por último, bueno, ya lo señala la profesora Rojas, las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcción. Ahora, ¿qué podemos decir sobre el reglamento? Estos son, a mi parecer, los títulos más interesantes y voy a hacer algunas precisiones jurídicas sobre la arista que yo considero más relevante, sobre los desafíos que se podrían vislumbrar o las modificaciones que, desde la perspectiva de los que están en el día a día durante la ejecución de los proyectos, el mismo Tribunal Ambiental cuando controla proyectos que se someten a evaluación, debemos revisar, ¿no? Primero, es importante esbozar la idea general de que el reglamento va más allá de lo que mandata la ley. Y en este sentido, la ley mandata a dictar un reglamento que se haga cargo de criterios mínimos para la sustentabilidad con dos finalidades. Resguardar las características ecológicas y, por otro lado, mantener el régimen hidrológico, ¿ya? Pero este reglamento da un paso más allá y dice, bueno, también vamos a indicar cuáles son los criterios mínimos para el uso racional de los humedales, y segundo, cuáles son los criterios para la gestión sustentable y de gobernanza de los humedales urbanos. Y también va más allá este reglamento en el sentido de que el Ministerio del Medio Ambiente responsablemente y de cara a la ciudadanía decide, bueno, se me mandata para desarrollar un reglamento que establezca el procedimiento de declaración a solicitud de un municipio, pero también voy a incorporar y voy a detallar el procedimiento en base al cual yo de oficio, ministerio, voy a declarar voy a reconocer un humedal urbano, ¿no? Entonces, algunos comentarios muy someros sobre los criterios mínimos para la sustentabilidad de los humedales que me llaman la atención. El primero es que sobre las características ecológicas y su funcionamiento para resguardarla, es interesante que se empiece a reconocer ya legalmente y reglamentariamente la necesidad de mantener la conectividad biológica, ¿no? Que ya no se pueda fragmentar un ecosistema y dañarlo y en definitiva causar eventualmente daños irreparables para estos ecosistemas. Por otro lado, respecto de los criterios mínimos para resguardar o mantener el régimen hidrológico, es interesante que el reglamento señala que los humedales urbanos se deben considerar a la hora de establecer el caudal ecológico mínimo, cuando se constituye un derecho de aprovechamiento de agua. Eso es muy interesante y muy necesario, además. Lo ideal es que fuera retroactivo el caudal ecológico mínimo, una pelea que hemos dado hace mucho tiempo, eventualmente se pueda lograr. Por otro lado, algo que es muy interesante, y aquí conecto con lo que venía diciendo antes de la ley,
¿Cuál es la relevancia de estos criterios mínimos para la sustentabilidad en el marco del CIA? Que el reglamento habla como criterio mínimo para la sustentabilidad, para el uso racional, que para efectos de descartar la generación del efecto, característica o circunstancia, ¿cierto?, adversa o significativo del artículo 11, letra B y D, se debe considerar a los criterios mínimos de sustentabilidad para resguardar las características ecológicas y para mantener el régimen hidrológico. Entonces esto va a ser muy interesante analizar respecto de cómo se va a comportar el Servicio de Evaluación Ambiental al momento de mandarle a los titulares que descarten la afectación de la generación de estos impactos. Por otro lado, es interesante también que los criterios mínimos para la gestión, o los criterios para la gestión sustentable y la gobernanza de los humedales, se habla de gestionar el humedal urbano por una persona natural, persona jurídica, por una organización, y en este sentido no queda claro cómo se va a dar eso, cuál va a ser el tipo de colaboración o instrumento que se va a suscribir entre el ministerio, entre el municipio, entre el titular del predio del área en el que se emplaza el humedal, si va a ser algo parecido al derecho real de conservación, no queda muy claro. Va a ver cómo se va a dar en la práctica, pero es muy interesante. También es muy interesante que el ministerio queda obligado a crear un comité nacional, comités regionales y comités comunales de gestión y gobernanza de los humedales, ¿ya? Y por último, tal vez también sería interesante destacar, y que lo vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva para finalizar, cuáles son los desafíos de esta ley y el reglamento, que el reglamento también mandata la dictación o elaboración de ciertas ordenanzas, guías y comités, y creación de comités, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que podemos vislumbrar? Esto lo desagregué dependiendo de los diversos actores que tienen relevancia o principal preponderancia en la intervención de los humedales urbanos y en general en cómo se ha llevado a cabo o se ejecuta o se recuerda nuestra institucionalidad ambiental. Primero, el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cuáles son los desafíos del Ministerio? Por mandato de del reglamento, el Ministerio de Medio Ambiente se compromete a dos cosas a lo menos. Primero, a dictar una guía de implementación de los criterios de sustentabilidad para que sirva de orientación a los municipios, ¿ya? Segundo, el Ministerio, y en este sentido es interesante destacar que ya se ha usado, al menos de parte del jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente, que se trabajaría en una suerte de ordenanza modelo para que efectivamente los municipios no tengan que reinventar la rueda y cada uno pueda ajustar a las características de su territorio una ordenanza que logre concretar estos criterios mínimos de sustentabilidad. Cabe recordar además que esta ordenanza ya la deben de dictar los municipios, ya están obligados. Y la segunda cuestión a la que se obliga el Ministerio de Medio Ambiente en el reglamento es a dictar una guía metodológica de delimitación y caracterización de humedales. Esto empalma directamente con lo que indicaba la profesora Carolina Rojas, que ellos ya, desde la organización académica, ya se liberó una guía que podría servir de insumo, y yo creo que va a servir de insumo directamente para la elaboración de esta guía metodológica, y que es muy importante porque una de las cuestiones más gravitantes de las solicitudes de reconocimiento de un humedal urbano es la delimitación del humedal, ¿no? Junto con su caracterización y la indicación de la titularidad. Ahora, otra cuestión interesante que el Ministerio ya ha adelantado del Medio Ambiente, que se va a trabajar en la elaboración de un inventario nacional de humedales urbanos. Ya existe un inventario nacional de humedales que se publicó en el 2015 y ahora en el 2020, pero en específico ahora de los humedales urbanos. Es interesante porque va a servir también de guía para los municipios para su declaración. Y también ha comprometido la elaboración de un programa nacional de reconocimiento de humedales urbanos, lo cual también va a ser muy interesante de seguir porque hace la carta de ruta del Ministerio para declarar de oficio ciertos humedales urbanos. Y esto es interesante porque ya lo ha hecho, por ejemplo, con el Plan Nacional de Protección de Humedales, que está vigente del 2018 al 2022, y que ha servido para seguir más o menos cuál va a ser la planificación del gobierno. Por otro lado, el rol de los municipios, los desafíos que van a tener, primero, la dictación, ya lo decía, de la ordenanza general con los criterios para la protección de los humedales, que debiera seguir y esperar la guía técnica de implementación del Ministerio, y también el rol gravitante que va a tener el municipio a la hora de solicitar el reconocimiento de un humedal urbano, ¿no? Por otro lado, también el rol que van a tener en la postergación de la entrega de los permisos, y también cabe destacar que los municipios están obligados por el reglamento a actualizar la ordenanza local y los planos del plan regulador comunal una vez se dicte por el Ministerio el reconocimiento de un humedal urbano en específico. Además, bueno, está de más señalar el rol que tiene con las comunidades directamente involucradas en su territorio, que van a
solicitar o debiera encauzar las preocupaciones de sus ciudadanos para solicitar el reconocimiento humedal, ¿ya? Finalmente, para ya ir cerrando, ¿cuál es el rol del Servicio de Evaluación Ambiental? Que esto es muy interesante. Por reglamento se mandata y se ordena al servicio, al SEA, a que dicte una guía para la predicción y evaluación de impacto ambiental, o a lo menos, dice el reglamento, para implementar las medidas de mitigación, reparación y compensación en humedales urbanos. Y esto yo esperaría a lo menos también que el SEA logre en esta guía indicar cómo los titulares debieran, además de considerar los criterios mínimos de sustentabilidad para efectos de descartar la generación de los efectos, características o circunstancias del artículo 11, letra B y D, ¿cierto? Digámoslo, afectación sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el valor ambiental o ubicación cercana o en poblaciones o áreas protegidas. Eso va a ser muy interesante. Y también va a ser muy interesante ver cómo el SEA va a evaluar los proyectos que se sometan bajo esta nueva tipología. Esto, bueno, lo voy a dejar para los comentarios en honor al tiempo, lo que viene después. Pero ya que estamos en el Tribunal Ambiental, debemos reconocer en honor a esta instancia cuáles son los desafíos para los tribunales ambientales. Y esto es muy interesante porque hay una nueva acción, una nueva reclamación que se reconoce en el artículo 3, inciso final de la Ley de Humedales Urbanos. Se le otorga acción para reclamar dentro del plazo de 30 días a los tribunales ambientales. No dice a quién, entonces ahí vamos a tener que ver cuál va a ser el criterio de los tribunales en cuanto a la titularidad, para reclamar en contra de la resolución del Ministerio del Medio Ambiente que decida reconocer o no un humedal urbano. Y aquí va a estar muy interesante ver cuál va a ser el criterio de los tribunales ambientales y también de la Corte Suprema para determinar la titularidad. Puede reclamar una persona que ni siquiera aportó antecedentes durante el procedimiento de reconocimiento de un humedal urbano. Podría reclamar, por ejemplo, porque considera que la delimitación estuvo viciada, fue errada y por lo tanto no procede que dentro de la delimitación del humedal urbano se considere su predio. Van a haber un montón de discusiones en ese sentido. También es interesante destacar que esta reclamación no suspende los efectos de la declaración, del reconocimiento, y por lo tanto, si no suspende los efectos, podría pasar que un municipio siga adelante, actualice su ordenanza, actualice el plan regulador comunal, entregue los permisos de edificación, construcción, subdivisión, loteo, y después se eche todo abajo con un fallo, una sentencia de la Corte Suprema, reconociendo del recurso de casación en contra de la sentencia del Tribunal Ambiental respectivo, de que no procede el reconocimiento del humedal o sí, ¿ya? También va a estar interesante cuál va a ser el estándar, y aquí veo un desafío interesante de los tribunales ambientales en fijar cuál va a ser el estándar de control de las reclamaciones que se puedan ejercer en contra de las resoluciones de la superintendencia que requieran el ingreso de ciertos proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental por el literal S. Y esto porque el literal S no habla de una tipología de proyecto o actividad, entonces al hablar de impacto, el umbral para determinar el ingreso del proyecto va a ser mucho más discrecional, y aquí los tribunales van a jugar un rol preponderante en el control de la discrecionalidad de la actuación de la administración. Finalmente, bueno, el rol de la Superintendencia de Medio Ambiente, de más está decirlo, la fiscalización, el seguimiento y el requerimiento de ingreso, y el rol de las comunidades, que es muy importante. Habida consideración de la participación que tuvieron en la elaboración del reglamento, las comunidades van a tener un rol preponderante en la gestión y gobernanza de los humedales, lo que es una cuestión muy importante para la conservación. Y sigue, cierto, el camino de lo que se está haciendo en el mundo, e incluso en Valdivia, a propósito de la Reserva Costera Valdiviana, la incorporación de comunidades en la protección y conservación de las áreas. Así que con eso cierro y muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luengo, por su exposición, por ajustarse al tiempo asignado. Bueno, solo nos quedan muchas inquietudes. La verdad que, como hemos conversado, esta es una legislación reciente, un ámbito reciente de desarrollo legislativo, pero esto ha despertado, y agradecemos desde ya los comentarios y las preguntas que nos han hecho tanto desde el canal de YouTube como desde la cuenta de comunicaciones del tribunal. Y yo me voy a permitir, en honor al tiempo y a que hay algunas preguntas que se van relacionando, concentrar la exposición de estas preguntas para que ustedes puedan libremente
explayarse. No veo la verdad que vayan asignadas a alguien en específico, y además existe la ventaja en este panel que los dos expositores manejan aspectos tanto de derecho como de ciencia, lo que habla muy bien de la formación de ambos. En primer lugar, hay un par de preguntas que se relacionan con el desarrollo urbanístico de Holanda. Se dice, ¿qué les parece el desarrollo urbanístico de Holanda? Porque ese país fue creado por los holandeses y no existiría si no se hubieran rellenado sus humedales. Eso como primera pregunta. Y lo segundo, que quizás está relacionado a lo mismo, dice que el colector de aguas lluvias de Valdivia canalizó y drenó el humedal de Bueras, que es una calle de acá de Valdivia, con la intervención, la Dirección de Obras Hidráulicas evitó que los barrios bajos, que es otro sector, se inunde. ¿Cómo se entiende eso si ustedes sostienen lo contrario? Les dejo abierta la pregunta, quizás si les parece seguir el mismo orden de ciencia y derecho para ir respondiendo estas preguntas. Sí, bueno, buenas preguntas, interesante. Bueno, el caso de Holanda es bien emblemático, Países Bajos en realidad, pero es como un poco, no podemos juzgar lo que hicieron en el 1500, 600, 700 con los criterios de ahora. Lo que sí podríamos rescatar del modelo holandés es cómo ahora la extensión de su infraestructura portuaria, por ejemplo, está considerando los servicios ecosistémicos de los humedales, y ahí son un ejemplo mundial. O sea, si aplicásemos los criterios del puerto de Rotterdam al megapuerto de San Antonio, ni siquiera a lo mejor tendría que hacer estudio de impacto ambiental. Lo mismo el uso de energías renovables y la protección de su biodiversidad, y cómo están implementando todo lo que es soluciones basadas en la naturaleza para aprovechar la reutilización de agua. Entonces, más que un modelo a criticar, yo lo destacaría como un modelo a seguir, desde el uso de la bicicleta hasta la incorporación de su servicio ecosistémico en la planificación de sus ciudades. Creo que es un súper buen ejemplo de cómo planificar ciudades con espacios con agua. O sea, bueno, es lo mismo, bueno, todo lo que hicieron para construir su país también los pone en una situación bien riesgosa. O sea, son de los países más vulnerables al cambio climático, y si es que se eleva el nivel del mar como se está pronosticado en los escenarios, es probable que sea uno de los primeros países en desaparecer. Entonces yo creo que hay que mirar lo que están haciendo para mitigar y adaptarse, considerando que aquí tenemos realidades bien similares. San Antonio, mencioné, Valdivia, Concepción, son ejemplos donde hay que ir avanzando en un diseño de ciudad más sensible al agua. El caso de Valdivia no lo conozco tanto, el de evacuación de aguas lluvia que mencionaron. Sí hay, un poco conectando con lo que decía Sebastián al final, que sí hubo un fallo cuando la ley estaba estaba en discusión, estaba en segundo, tercer trámite en diputados. Sí hubo un fallo en Puerto Montt por el caso del humedal Yantén, donde no se necesitaba ley para que la Corte Suprema en su fallo dijera que el municipio otorgó permisos de edificación de forma arbitraria, sin considerar, por ejemplo, el plan de aguas lluvia, y sin considerar elementos, tratados internacionales a los cuales se suscribía Chile, como la Convención Ramsar y la protección de la biodiversidad. Entonces, yo creo que ahí va a depender, ¿cierto?, de caso a caso. Hay una idea fuerte que es considerar los humedales en los planes de evacuación de aguas lluvia, y también viene muy fuerte el hecho de que los humedales sean parte de la solución de la evacuación de aguas lluvia, y no solo sean el depósito, ¿cierto?, de aguas que en muchos casos por el mal tratamiento de los colectores finalmente terminan contaminados por coliformes fecales. Entonces creo que hay que ir en esa línea. Hay un ejemplo que hace poco veía en Valdivia, que van a hacer una solución basada en la naturaleza con evacuación de aguas lluvia, y bueno, esto está en proceso. O sea, es un proceso en el cual van a ser mucho más aceptables ese tipo de iniciativas que las que
que las que han mencionado, porque incluso antes de la ley ya habían fallos a favor. Sí, sí, totalmente de acuerdo con la perspectiva, Carolina. Yo creo que la planificación territorial de a poco va incorporando el reconocimiento a los servicios ecosistémicos y en este sentido no podemos justificar lo que hizo Holanda hace cientos de años atrás. No lo podrían hacer, yo considero, con la regulación que tienen ahora. Y en Valdivia, efectivamente, o sea, hay que analizar el caso a caso, pero se da, por ejemplo, sin ir más lejos, con las obras que planifica el Ministerio de Obras Públicas, por un lado, limpiezas de cauce, lugares que son prácticamente humedales, son humedales, podrían serlo, y arrasan con retrojadora y todo, y versus el panorama de protección que busca el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, es bastante complejo el escenario. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Tenemos hartas consultas, comentarios. Voy a ir ahora más concretamente al ámbito jurídico. Sin perjuicio, como dije, pueden explayarse libremente. La pregunta es la siguiente. Considerando la transición normativa actual, es que tenemos un reglamento vigente, pero también paralelamente hay guías del Ministerio del Medio Ambiente en elaboración. Nos preguntan qué ocurre hoy con un proyecto que tiene permiso de construcción en un sector aledaño a un humedal que podría ser declarado humedal urbano. La pregunta es, ¿se podría exigir el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental? Una pregunta suavecita. Voy a tomar la prerrogativa de responderla primero. Creo que, claro, efectivamente, desde la publicación de la ley en enero de este año, específicamente, eso faltó aclararlo, las modificaciones de ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental entraron en vigencia ipso facto. Si ya contaba con el permiso de construcción o edificación, pero las obras todavía no se comenzaban a realizar, efectivamente podría analizarse el ingreso por el literal S eventualmente, o las otras tipologías contempladas en la ley. Perfecto. Profesora, si quisiera agregar algo. Sí, bueno, estaba buscando si lo encontraba rápido la fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente en el humedal Kramer, en Valdivia, en un proyecto inmobiliario, que entiendo que tiene el permiso de edificación, pero se solicitó la fiscalización para ver si era aplicable la ley de humedales urbanos. Bueno, está el informe en la Superintendencia, lo estaba buscando para tenerlo más fresco, pero se decretó que sí tiene que pasar por la ley, ¿ya? Pero yo creo que se van a ir dando caso a caso, porque esa fiscalización se dio antes del reglamento, ¿ya? Entonces también ya he visto que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sacado un decreto donde señala que los permisos se postergan 3 meses, si ya están aprobados no se acogen, pero la superintendencia ya fiscalizó, por ejemplo, y este proyecto tiene que ir a la ley. Entonces está todo como en una especie de transformación, diría yo, de ajuste. Muchas gracias nuevamente a ambos. Justamente, claro, estamos en un periodo súper iniciático. El desarrollo seguramente, como comentaba el profesor Luengo, a nivel jurisprudencial va a ser extenso en la medida que esta nueva legislación y reglamentación se vaya desplegando entre los distintos actores que tienen incumbencia tanto desde la política pública como en el rol que le corresponde a la sociedad. Hay una pregunta que está relacionada también en el ámbito legislativo de jurídico. La pregunta es ¿cómo evalúan, está planteada para los dos, cómo evalúan la carga que impone el reglamento a quienes solicitan la declaración de humedales del artículo 8 y 9 versus la carga que podría considerarse que debiera tener el Ministerio de Medio Ambiente?
No sé, voy yo primero. Bueno, sí, yo entiendo la preocupación, porque apareció en las discusiones cuando se armaba la ley que los municipios no iban a tener todas las capacidades para realizar la delimitación. Pero por otro lado, también vemos municipios que están con la camiseta muy puesta y ya tenían sus humedales delimitados antes de la ley. Por ejemplo, el caso de Yanquihue. Yo creo que es un desafío, es desafiante, y en ningún caso pueden quedar solos. O sea, en ningún caso la señal no es municipios delimiten sus humedales y arréglensela como puedan, sino que aquí tiene que venir un proceso de capacitación fuerte. El ministerio ya está haciendo una guía para la delimitación de humedales. El mismo proyecto GEF de humedales costeros incluye metodologías de delimitación que van a estar a libre disposición. Entonces, yo creo que hay que tener disposición de ambos lados. O sea, los municipios no quedarse en la queja de que esto es muy difícil, que nos va a sobrepasar, porque no, la verdad no es tan difícil. Hay software gratuito, hay imágenes gratuitas, hay que contratar personal capacitado, obvio, pero también se pueden destinar recursos para capacitación. Voy a contar una anécdota, puede sonar un poco peyorativa, pero la voy a contar. En un seminario que hicimos en Concepción, a mí se me acercó un asesor urbano de una municipalidad pequeña, que tiene pocos recursos, y me dijo, gracias por su exposición y gracias por decirme cómo podemos delimitar humedales. Todos los veranos nos gastamos 90 millones en contratar a Américo para las fiestas del verano. Y ahora usted me da una idea de cómo redestinar estos recursos. Yo creo que muchas veces no es que no estén las capacidades, sino que a veces no se sabe por dónde encontrar o no hay información. Y ahí la divulgación, la difusión es súper importante y todas estas actividades, porque probablemente ahora nos esté escuchando una asesora urbana que ve que esto es muy complicado, que se le viene pega fuerte, pero que sí ya le estamos dando datos o tips para ir encontrando ayuda. También, poniéndome en el otro extremo, un municipio con muchos recursos, en Santiago de los municipios con mayor presupuesto del país, tampoco sabían qué hacer. Entonces también me preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y yo los contacté con el Ministerio del Medio Ambiente y ya empiezan a hacer un trabajo. Entonces, a veces en Chile nos quedamos mucho con que las cosas no se pueden, pero si empezamos a colaborar entre todos, yo creo que se va a dar este proceso y ojalá que los municipios que ya están más adelantados empiecen a contagiar al resto. Hay municipios que ya tenían sus ordenanzas humedales, como Santo Domingo. Y bueno, ahí entre ellos tendrán que hacer las redes para ir cooperando y lograr esta delimitación. Yo lo único que espero es que se llene de expedientes solicitando que sean humedales urbanos, y en ese sentido el ministerio igual se prepara porque hace un catastro y hace un levantamiento nacional de humedales. Entonces tampoco se parte de cero. O sea, hay un levantamiento donde los municipios pueden descargar esos datos y por supuesto mejorar esa delimitación, porque no es lo mismo una delimitación a escala nacional que una delimitación a escala local. Entonces probablemente cuando bajen esa información de la delimitación a escala nacional se van a encontrar con que a lo mejor es más pequeña que su humedal, y ahí tienen la posibilidad de arreglarlo y enviar el expediente donde el ministerio ya tiene ciertos antecedentes. Entonces no se parte de cero. Yo creo que es un proceso que hay que motivarse y nada, darle para adelante. Si es que realmente quieren protegerlos, tienen la herramienta. Profesor Luengo, muchas gracias, profesora Rojas. Muy breve, concuerdo completamente. Considero que la carga no es desproporcionada, el nivel de detalle no es tan alto. Si consideramos, por ejemplo, considerando otras labores que tienen que hacer los municipios, por ejemplo, someter a evaluación ambiental estratégica, los planes reguladores comunales y cualquier otro instrumento de planificación territorial también requiere una preparación técnica importante. Y en este caso, en comparación a la declaración de oficio,
No, porque el ministerio al final tiene que recabar los mismos antecedentes, o sea, son los antecedentes mínimos para poder comenzar, y además dentro del procedimiento de reconocimiento de un humedal, el ministerio puede solicitarle antecedentes porque considera que están incompletos, hay un proceso de iteración ahí normado que permite subsanar ciertas deficiencias también, así que no es desproporcionado, a mí me parece. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Vamos a ahora, siguiendo con el contexto de la ley de humedales, al artículo 10 nos preguntan, voy a tratar de concentrar en las preguntas porque la primera es, ¿cuáles vislumbran que serán los principales conflictos a la hora de determinar tanto la tipología del artículo 3P y del artículo 3S de esta nueva legislación como el instrumento de ingreso, EIA? Y nos preguntan precisamente si en este caso se debe considerar solo los humedales declarados por el Ministerio del Medio Ambiente, a propósito de la letra S del artículo 10. Les dejo abierta la pregunta. Quizá, profesor Luengo. Sí, es muy interesante. Va a ser una discusión muy, muy compleja al principio. A ver, de partida, bueno, en el literal P, como ya lo esbocé previamente, sabemos que los humedales tienen que ser urbanos, ¿cierto? No se exige un reconocimiento previo. Por lo tanto, yo tendería a pensar, y ahí vamos a tener que ver qué es lo que va a decir el Servicio de Evaluación Ambiental desde la Dirección Ejecutiva, probablemente en este instructivo para descartar la generación, o al menos para poder vislumbrar cómo se deben implementar medidas de indicación, compensación o reparación en los humedales urbanos, nos guíe también en cómo debiéramos considerar esta cuestión. Por otro lado, respecto al literal S, tampoco, no exige que haya un reconocimiento previo del Ministerio del Medio Ambiente. Tiendo a pensar que esa exigencia es para efectos de adecuar los instrumentos de planificación territorial y adoptar las otras medidas comprendidas en la ley, pero para efectos de gatillar el ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental, y eso también lo tiene que aclarar la Dirección Ejecutiva, el Servicio de Evaluación Ambiental, no debiera exigirse un reconocimiento previo. Lo que sí va a ser interesante va a ser, y aquí también lo vuelvo a reiterar, cuál es el umbral que va a determinar la autoridad desde sus diversas facetas, digamos, Superintendencia del Medio Ambiente, previo pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental, cuál va a ser el estándar que vamos a considerar suficiente para determinar que hay una alteración física o química en las características de un humedal ubicado total o parcialmente dentro del límite urbano, como lo dice el literal S. Entonces, va a ser discrecional, está bien acotado, sí, pero hay ciertas aristas que siguen siendo discrecionales, entonces ahí va a estar la discusión. Quizá hay proyectos que no sea tan evidente que ocasionan una alteración física o química al humedal y por lo tanto puedan no ingresar, pero va a ser bastante controvertida esta cuestión. Profesora Rojas. Sí, no, concuerdo completamente, y de hecho ya es controvertida, o sea, el hecho de que el megapuerto San Antonio no haya incluido el humedal en su estudio, el humedal Río Maipo, como un elemento importante, o las lagunas de Llolleo, que también eventualmente podrían ser declaradas humedales urbanos, ya es controversial. Lo mismo pasa con el puente industrial en Concepción, que ya pasó todas las etapas del CIA y tiene un rechazo ciudadano importante de las personas, sobre todo que habitan en entornos de cultivos hortícolas, donde va a pasar el terraplén del puente y que eventualmente también puede ser considerado humedal. Desde mi punto de vista, que yo trabajo más en planificación territorial, en la delimitación va a ser clave. O sea, este proceso de delimitación, donde también incluya participación ciudadana, va a ser lo más importante. O sea, la verdad, a mí me frustra que se hable de una delimitación que sea controversial a favor de solamente proyectos económicos, cuando en realidad deberíamos estar hablando de las oportunidades que tiene esta ley para generar soluciones basadas en la naturaleza, para generar infraestructura verde. Y eso es lo que lamento mucho de nuestra normativa, que al final más bien regula la inversión económica más que proteger la naturaleza. Creo que esta ley va en ese otro sentido,
Y espero que la inversión también, si ve que las cosas están bien hechas, si ve que los humedales están bien delimitados, también vea otras posibilidades de invertir. O sea, en Vitoria-Gasteiz hicieron un centro ambiental, hicieron un anillo verde, la ciudad rápidamente se transformó en la capital verde de Europa, lo que incrementó, bueno, el uso del suelo, el valor que tiene la ciudad. Lo mismo en Barcelona, que habían urbanizado todo en el Llobregat, a la restauración le cambió la cara a la ciudad. A mí me gustaría estar más hablando de esas cosas que de encontrarle los peros, las trampas, la forma, porque entonces como que siento que no aprendemos nada de procesos que al final apuntan a que estemos mejor. La situación en la que estamos no... O sea, la situación que se espera para la ciudad es súper complicada. O sea, aumento de temperatura, disminución de precipitaciones, precipitaciones más extensas. Creo que no nos podemos dar mucho el lujo de ver en el fondo cómo se va a aprobar el proyecto inmobiliario en el humedal, quitándole un poquito o no, sino que aquí vamos a tener que ser todo generoso. Creo que la negociación va a ser lo importante. Ah, mira, encontré lo del fallo para que quede preciso, es en el proyecto Parque de los Reyes, en Valdivia, el que la superintendencia dijo que tenía que hacer un estudio de impacto ambiental, incorporándose ya a la ley de humedales urbanos, que ya es el primer hito de la ley, o sea, que una fiscalización diga, mira, este proyecto inmobiliario tiene que ir a estudio de impacto ambiental, cosa que no pasaba antes. Mira, mañana tenemos un taller con la gente de Rock One Andalien, y una de las cosas que estuvimos viendo en la delimitación de humedales son todos los permisos de edificación que ya están aprobados. Todos esos permisos de edificación son de 300 unidades. Y ustedes saben que si me paso de las 300 tengo que hacer una declaración de impacto ambiental. Entonces, ¿por qué esas trampas? ¿Por qué rellenar los humedales y irlos degradando en sus bordes con proyectos inmobiliarios de 300 unidades? Entonces, 300 más 300 más 300, ¿para qué? Para evitarme todo esto. O sea, para evitarme el estudio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, duele, la verdad, duele que tengan esa mirada, cuando en realidad podrían hacer otras cosas. Podrían hacer las viviendas, pero de manera distinta. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. Yo simplemente les quiero agradecer tanto las exposiciones como las respuestas a las preguntas. Sin duda es una realidad que este tema va a seguir dando que hablar en todos los niveles, tanto en la ciencia como en el derecho. Desde ese punto de vista, no queda más que agradecerles que hayan podido estar en este cuarto panel del ciclo de conversaciones sobre medio ambiente, que es el último además, y que aprovechamos de agradecer a todos y todas quienes se han podido conectar con esta actividad que, como se dijo al inicio de este ciclo, responde a una inquietud de la ciudadanía por conocer la reflexión en el ámbito científico y jurídico. Se abordaron temas vinculados a participación ciudadana, se abordaron temas vinculados a cambio climático, a la ley de humedales urbanos. Entonces, hemos intentado dar cumplimiento a ese compromiso de relevar el interés del tribunal por difundir este tipo de actividades. Bueno, sin más que agregar, les agradezco nuevamente y que estén muy bien. Muchas gracias.